Buenas noches para todos, profesora y compañeros presentes. En esta oportunidad, para dar continuidad al ciclo de seminarios, vamos a abordar un tema de mucha importancia en nuestro ámbito laboral, que se titula Enfermedades causadas por movimientos rápidos y repetitivos, esfuerzos mecánicos y posturas forzadas. Mi nombre es Kesli Andrade y es el primer seminario correspondiente de la asignatura Clínica Laboral 2. Antes de profundizar en el tema, es necesario recordar algunos conceptos bases. Estos son movimientos rápidos, repetitivos, posturas forzadas y esfuerzos mecánicos. Los movimientos rápidos se refieren a la velocidad con la que se ejecutan las acciones, implicando un ritmo acelerado y constante. Los movimientos repetitivos implican la repetición constante de una misma secuencia de movimientos, sin periodos de descanso adecuados. Las posturas forzadas es la adopción de posiciones corporales inadecuadas durante la ejecución de las tareas. Y los esfuerzos mecánicos son las fuerzas internas que se generan dentro de un material o estructura cuando se le aplican fuerzas externas o cargas. Ahora bien, con estos conceptos claros procedemos a definir las enfermedades causadas por movimientos rápidos, repetitivos, posturas forzadas y esfuerzos mecánicos. Este tipo de enfermedades, también conocidas como trastornos musculoesqueléticos, relacionados con el trabajo o lesiones por esfuerzos repetitivos, se van a definir como un conjunto de afecciones que afectan músculos, tendones, nervios y articulaciones. Se producen por la realización de movimientos repetitivos, rápidos o sostenidos que generan una sobrecarga en el sistema musculoesquelético. Es importante resaltar que estas enfermedades pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas, causando dolor crónico, discapacidad y limitación en las actividades diarias. Las enfermedades causadas por movimientos repetitivos y posturas forzadas se clasifican dentro de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Estas se clasifican dentro de las enfermedades ocupacionales relacionadas con factores disergonómicos según la LOCSIMAT. En cuanto a la epidemiología, es importante resaltar que este tipo de patologías representan un problema de salud pública significativo a nivel mundial. La epidemiología de estas enfermedades es compleja y multifactorial, involucrando aspectos laborales, individuales y psicosociales. Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos musculoesqueléticos afectan a 1.710 millones de personas en todo el mundo. Otros aspectos a considerar son que el dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en muchos países. En el ámbito laboral, los trastornos musculoesqueléticos son una de las principales causas de baja laboral y pérdida de productividad. Los trastornos musculoesqueléticos también generan un alto costo económico debido a la pérdida de productividad, los gastos médicos y las indemnizaciones. De forma importante también afectan la calidad de vida de las personas que la padecen, causando dolor, discapacidad y limitaciones en las actividades diarias. La fisiopatología de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con movimientos repetitivos y posturas forzadas es un proceso complejo que involucra diversos mecanismos a nivel celular y tisular. A continuación vamos a describir algunos de estos procesos. Empezamos con la sobrecarga mecánica y microtraumatismos. Aquí es necesario mencionar que la repetición constante de un mismo movimiento somete a los diferentes tejidos a una carga excesiva. Esto genera microtraumatismos, pequeñas lesiones que con el tiempo se acumulan y superan la capacidad de la reparación del tejido. Mantener posturas incómodas
o antinaturales durante periodos prolongados también sobrecarga los tejidos. Esto altera la distribución de las fuerzas y aumenta la tensión en ciertas áreas, lo que lleva a microtraumatismos y fatiga muscular. Seguimos con la inflamación. Los microtraumatismos desencadenan una respuesta inflamatoria local. ¿Qué sucede aquí? Se liberan mediadores inflamatorios como las citoquinas y prostaglandinas que nos van a generar dolor, hinchazón y enrojecimiento. El cuerpo, ¿qué hará? Va a intentar reparar el tejido dañado, pero la repetición continua de estos movimientos o el mantenimiento de las posturas forzadas impide una reparación adecuada. Esto puede llevar a la cronificación de la inflamación y a la formación de tejido cicatricial. Seguimos con lo relacionado a la alteración de los tejidos. Aquí involucramos tendones, músculos, nervios y cartílago. La sobrecarga repetida puede causar tendinitis, por ejemplo, la inflamación del tendón o tendinosis, que es la degeneración del tendón. Los tendones se vuelven más débiles y propensos a la ruptura. En cuanto a los músculos, la fatiga muscular crónica puede llevar a la formación de puntos gatillo o nudos dolorosos en el músculo y a la disminución de la fuerza y resistencia muscular. En cuanto a los nervios, la compresión o el estiramiento excesivo de los nervios puede causar neuropatías, como el síndrome de túnel carpiano. Y en cuanto a los cartílagos, las posturas forzadas y los movimientos repetitivos pueden dañar el cartílago, lo que lleva, por ejemplo, a una artrosis. Es importante mencionar que está relacionado con la fisiopatología otros factores asociados como los factores individuales, psicosociales y ergonómicos. Entre los factores individuales tenemos la edad, el sexo, condición física, predisposiciones genéticas. Todo esto puede influir en la susceptibilidad a los trastornos musculoesqueléticos. Entre los factores psicosociales es de suma importancia mencionar que el estrés laboral, la falta de apoyo social y la insatisfacción laboral pueden exacerbar estos síntomas y dificultar la recuperación. Y en cuanto a los factores ergonómicos, un diseño inadecuado del puesto de trabajo, herramientas mal diseñadas, por ejemplo, y la falta de pausas activas y descansos aumentan el riesgo de producir los trastornos musculoesqueléticos. Tenemos diversas afectaciones que están relacionadas con este tipo de posturas. Vamos a mencionar algunas de ellas, de qué se trata y cómo se produce. Empezamos con el síndrome del túnel carpiano, que es la compresión del nervio mediano, el cual se encuentra en la muñeca, causa mucho dolor, hormigueo y entumecimiento en esta región de la mano. Generalmente ocurre por movimientos repetitivos de la muñeca, como el uso del teclado, vibraciones y posturas forzadas. Seguimos con la tendinitis, que es la inflamación de un tendón. Ocurre generalmente por el sobreesfuerzo repetitivo de un tendón específico. También vamos a encontrar la bursitis, que es la inflamación de la bursa, una bolsa llena de líquido que amortigua las articulaciones. Generalmente ocurre por la presión repetida sobre una articulación, por ejemplo, arrodillarse o apoyarse en los codos en un tiempo prolongado. También tenemos la epicondilitis, también conocido como codo de tenista, que es la inflamación de los tendones de esta región. Se origina por movimientos repetitivos de la muñeca o el antebrazo. También vamos a encontrar el síndrome del manguito rotador, que es la lesión de los tendones que estabilizan la articulación del hombro. Puede ser originada por movimientos repetitivos del brazo por encima de la cabeza o levantamiento de objetos pesados. Tenemos también el hombro del nadador. Es un tipo de tendinitis que también está relacionada con el manguito rotador.
Es común en nadadores, por eso ese nombre, pero también puede ocurrir en el ámbito laboral. Se ocasiona por movimientos repetitivos del brazo, especialmente aquellos que implican una rotación y elevación. También podemos encontrar atrapamiento de nervios. Es la compresión de un nervio causando dolor, hormigueo y debilidad. Se puede originar por posturas forzadas, movimientos repetitivos y presión directa sobre un nervio. Seguimos con la lumbalgia, que como fue descrita es una de las causas más frecuentes y más comunes y se refiere al dolor en la parte baja de la espalda, en la región lumbar. Puede originarse por el levantamiento de cargas pesadas, posturas inadecuadas, por ejemplo al sentarse o al estar de pie, y movimientos repetitivos de flexión o torsión del tronco. También podemos encontrar cervicalgia, que significa también dolor en el cuello. Ella se puede originar por mantener posturas estáticas prolongadas, por ejemplo aquellos trabajadores que están frente a un computador, por movimientos repetitivos del cuello, estrés laboral que tensa este tipo de músculos, entre otros. También podemos encontrar la hernia discal, que como ya sabemos es el desplazamiento del material del disco intervertebral que llega a comprimir los nervios. Puede originarse por el levantamiento de cargas pesadas, torsiones repetitivas y también por vibraciones. Y la fatiga muscular, que es el cansancio y debilidad muscular, puede originarse por sobreesfuerzo físico, posturas mantenidas, faltas de descanso adecuado, entre otros. Es importante mencionar que la detección temprana de todas ellas es crucial. El diagnóstico incluye examen físico, pruebas de imágenes y muchas veces es necesario consultar con especialistas. En este punto, debemos mencionar que la prevención es crucial para disminuir la incidencia y la prevalencia de estas patologías relacionadas con el área laboral, ya que tenemos diferentes tipos de trabajadores que están expuestos a este riesgo. Por ejemplo, trabajadores de oficina, de la construcción, de la industria manufacturera, los trabajadores de la salud, de limpieza, del sector agrícola, entre otros. Así que es necesario la implementación de estrategias que nos lleven a disminuir estos riesgos laborales y sus consecuencias. A continuación se explica un plan de acción por medio de un algoritmo que va a estar distribuido en 4 fases. La primera de ellas es la fase de la evaluación y el diagnóstico. Aquí podemos realizar un análisis de riesgos ergonómicos a través de evaluaciones detalladas de puestos de trabajo para identificar los factores de riesgo. Podemos utilizar diferentes herramientas de evaluación ergonómica, por ejemplo, y es necesario involucrar a los trabajadores en la identificación de riesgos. Aquí también es importante la vigilancia de la salud a través de exámenes médicos periódicos. Por ejemplo, podemos realizar encuestas de salud, mantener registros de incidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, para posteriormente analizar los datos. Los datos recopilados nos van a identificar, por ejemplo, patrones y tendencias y priorizar las áreas de intervención. Como fase número 2 tenemos la intervención y la prevención. Si es necesario, podemos hacer un rediseño de puestos de trabajo, donde se implementen cambios ergonómicos para reducir los factores de riesgo identificados. Ejemplo, ajustar altura de mesas, sillas, proporcionar apoyos para la muñeca, entre otros. Seleccionar herramientas y equipos que minimicen el esfuerzo físico, por ejemplo. Es importante la capacitación y la sensibilización. Proporcionar capacitación sobre este tema, ergonomía, posturas correctas y técnicas de levantamiento de carga, es una herramienta muy valiosa. Debemos sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos de los trastornos musculoesqueléticos y la importancia de la prevención. Es importante promover el uso de pausas activas. Es muy importante. Este es un punto crucial alrededor de este tema.
Aquí, ejemplo, también podemos motivar a la organización del trabajo, implementar pausas, rotaciones de tareas para reducir la exposición a movimientos repetitivos. También es importante ajustar los horarios de trabajo. Esto es sumamente importante para evitar la fatiga muscular. Fomentar la comunicación y colaboración entre los trabajadores, los empleadores también. Y sobre todo también promoción de la salud. La fase número 3 sería la fase de seguimiento y evaluación. Aquí es muy importante el monitoreo continuo. Se pueden realizar inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención, recopilar comentarios de los trabajadores sobre la efectividad de las intervenciones. Es importante evaluar los resultados, comparar los datos de salud, por ejemplo, antes y después, evaluar la reducción de la incidencia y de la prevalencia y medir el impacto económico que ha traído estas intervenciones. Y la fase número 4 sería la mejora continua. Aquí es importante utilizar los resultados de la evaluación para realizar ajustes de ser necesarios e incluso mejoras en el plan de acción. Es importante destacar que la prevención de los trastornos musculoesqueléticos requiere un enfoque integral donde se involucre empleadores, trabajadores y profesionales de la salud. Como recomendaciones finales es necesario hacer énfasis en que la prevención siempre es la mejor inversión. No debemos esperar a que aparezcan los problemas, podemos prevenirlos, implementando medidas de forma proactiva. También es importante recordar que la ergonomía debe ser una prioridad. Integrar la ergonomía en el diseño de puestos de trabajo, la selección de herramientas y la organización del trabajo es sumamente importante. También es necesario fomentar la participación activa de los trabajadores, ya que son ellos los que mejor conocen sus tareas y los riesgos asociados. La formación continua es esencial. Se deben proporcionar formación periódica sobre ergonomía, posturas correctas, técnicas de levantamiento de cargas, ejercicios de estiramiento. Reforzar los conocimientos y habilidades de los trabajadores para que puedan aplicar las medidas preventivas en su día a día. La gestión del estrés también es fundamental, ya que el estrés laboral puede aumentar la tensión muscular y la susceptibilidad a los trastornos musculoesqueléticos. Por esa razón también es importante implementar estrategias para reducir el estrés, como la promoción de un ambiente de trabajo positivo, la gestión adecuada de la carga de trabajo y el fomento del apoyo social. No subestimar la importancia de las pausas activas y los descansos, ya que ellas nos permiten descansar no solamente a nuestro cuerpo, sino a los músculos y recuperarse de la fatiga. Es necesario fomentar la realización de estas pausas activas y que incluya ejercicio de estiramiento y de relajación. Mantener una comunicación abierta y fluida también es importante. Crear un ambiente donde los trabajadores se sientan cómodos para informar sobre molestias y síntomas. Realizar un seguimiento y evaluación constante nos permite medir el impacto de las intervenciones preventivas y realizar ajustes de ser necesario. Todo esto acompañado de promover una cultura de salud y bienestar, como fomentar hábitos de vida saludable, ejercicio regular, alimentación equilibrada, descanso adecuado, son estrategias de suma importancia para prevenir este tipo de enfermedades. Y para concluir, debemos recordar que los trastornos musculoesqueléticos derivados de movimientos repetitivos y posturas forzadas constituyen una problemática de salud laboral de alcance global, con implicaciones significativas tanto para la salud individual como para la empresa. Estas afecciones que afectan músculos, tendones, nervios y articulaciones generan dolor crónico, discapacidad y una notable disminución en la calidad de vida de los trabajadores. Desde una perspectiva estadística, la magnitud del problema es alarmante, ya que los trastornos musculoesqueléticos son una de las principales causas de ausentismo laboral y generan enormes costos económicos.
ya que se incluyen los gastos médicos, indemnizaciones, pérdida de productividad, entre otros. La Organización Mundial de la Salud estima que millones de personas en todo el mundo sufren de trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, lo que subraya la urgencia de abordar este tema de manera integral. La prevención emerge como la estrategia más eficaz para mitigar el impacto de los trastornos musculoesqueléticos. La implementación de medidas ergonómicas en los lugares de trabajo, capacitación de los empleados en técnicas de postura y movimientos adecuados y la promoción de un ambiente laboral que fomente la salud y el bienestar son elementos claves para reducir la incidencia de estas lesiones. La prevención de los trastornos musculoesqueléticos no solo es una responsabilidad ética de los empleadores, sino también una inversión inteligente. Hemos finalizado. Por su atención, muchas gracias. Y para culminar, les dejo con esta frase: es necesario que aprendamos a cuidarnos nosotros mismos para luego poder enseñar a otros a cuidarse también. Muchas gracias.